Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En el centro histórico de Veracruz existe un edificio que en los años 70 y 80 fue el edificio del Departamento de la Lotería Nacional y hubo un incendio en inicios de los años 90. A partir de ahí se empezó a vaciar. Los dueños, que no recuerdo quiénes eran, movilizaron a otros inquilinos luego de ese incendio y se fueron yendo poco a poco, y desde entonces no se logra ocupar ni vender. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento los fantasmas del edificio de la Lotería Nacional. Hay lugares misteriosos que guardan secretos que nadie puede contar, tal y como es el antiguo edificio de la Lotería Nacional, el cual está situado en el centro histórico del puerto de Veracruz, el cual tiene muchas historias y leyendas. Pero en este edificio, y para ser exactos en el departamento 501, ocurrió un hecho de una naturaleza tan abominable que ha quedado marcado en la mente de todos los veracruzanos y se ha ido transmitiendo de generación en generación para que nunca se olvide. Se dice que todo inició allá por el año de 1983, cuando la bella Evangelina se encontró con la fama de ser coronada reina del carnaval de Veracruz, y en aquel entonces nadie se imaginaba la cruel, aterradora historia que estaba por escribirse. Tan solo era una joven de 18 años, rubia, de ojos verdes, y poseía una belleza que pronto la llevaría a salir en revistas y periódicos, que incluso su carrera fue catapultada al presentarse en los programas de espectáculos más importantes de la televisión nacional. No había duda, la fama de Evangelina subía como la espuma. Con la llegada de la fama y el dinero también llegó el mundo de los excesos. Las fiestas de Evangelina eran siempre con gente de alta sociedad y algunos famosos, pero esto no era un secreto. Fiestas en donde abundaba el alcohol, el sexo, las drogas y cualquier tipo de exceso imaginable. Entonces vendría la caída de aquella joven reina. Poco a poco comenzó a alejarse más y más de los reflectores hasta pasar al olvido. Tiempo después, procrearía a 2 hijos, con un hombre el cual nunca los reconocería como propios. Su familia, cansada de sus adicciones, decidió correrla de su casa. Entonces fue cuando Evangelina se mudó al departamento 501 del antiguo edificio de la Lotería Nacional, ubicación que curiosamente fue la misma donde terminó su recorrido como reina del carnaval en su momento de gloria. Se cuenta que Evangelina, harta del ruido de sus hijos y en un estado alterado por el consumo de las drogas, los encerraba en su cuarto, mientras ella seguía con su cóctel de drogas y de alcohol junto con sus amigos. Había veces que los dejaba sin comer por días hasta que se le pasaba el efecto de los narcóticos y recordaba que tenía hijos. Se dice que el castigo que infundía a los pequeños no solo era ese, sino que también los maltrataba físicamente, los golpeaba, los quemaba con cigarros. Todo esto, producto de sus adicciones y desesperación por problemas económicos. Toda la fortuna que en algún momento tuvo se le fue como humo con todos esos excesos. Poco a poco, el estado de salud física y mental de aquella mujer iba en deterioro, y fue el día 28 de marzo de 1989 cuando uno de los crímenes más atroces del puerto de Veracruz se escribía a manos de la extinta reina del carnaval. En un arranque de furia influenciada por aquellos enervantes, Evangelina comenzó a golpear a su hijo, de tan solo 3 años de edad, pero no conforme con esto, lo tomó de los pies y comenzó a azotarlo en repetidas ocasiones contra la pared y el piso, causándole de forma despiadada múltiples hemorragias, fractura de cráneo y exposición de masa encefálica. Pero ahí no terminaría su crimen, pues enseguida se fue contra su otro pequeño, de tan solo 2 años de edad. Aquella ex reina de belleza lo golpeó de la misma manera que a su hermanito,
hasta causarle la muerte. En su afán por desaparecer la evidencia, metió los cuerpos de sus hijos al horno de la estufa para, según ella, incendiarlos, pero solo consiguió cocinarlos. Después de su intento fallido por desaparecer los cadáveres de sus hijos, los colocó sobre la mesa de la cocina. Tomó un cuchillo y comenzó a cortarlos de forma despiadada en pedazos para después enterrarlos en unas macetas que tenía en el balcón, que estaban justo enfrente de la vivienda, literalmente. Las personas pasaban por ahí y podían observar aquellas macetas sin tener ninguna idea de lo que escondían. Sin ningún remordimiento o cargo de conciencia, la asesina continuó ofreciendo sus ya conocidas fiestas, y cuando la gente le preguntaba por sus hijos, ella solamente decía que se habían ido con su padre. Al poco tiempo, su hermano Juan Miguel empezó a sospechar de que algo andaba mal, pues la ausencia de los niños no se podía ocultar por tanto tiempo. Evangelina terminó por confesar su escalofriante crimen. Su hermano fue el encargado de denunciarla ante las autoridades, los cuales, al momento de registrar el departamento, encontraron los pedazos de los niños, ya en completa descomposición dentro de aquellas macetas. Evangelina aún así seguía sosteniendo la versión de que los niños habían fallecido por desnutrición y que ella, por miedo, los había enterrado en aquellos maceteros, pero muy pronto aquellas pruebas periciales se encargarían de desechar su versión. También alegó padecer de trastornos mentales, mismos que serían descartados por un juez que llevó su caso. La ex reina de Veracruz había sido encarcelada y la noticia corrió rápidamente entre la prensa mexicana, mismos que en aquellos años anteriores habían admirado su belleza. Ahora la destrozaban sin piedad y exigían justicia. En la prisión le esperaría un calvario, pues sufría de torturas de forma recurrente, esto por parte de las demás prisioneras que la juzgaban por su brutal crimen. Tiempo después, se comenzó a relacionar con criminales muy poderosos, obteniendo así seguridad dentro de aquel penal. 17 años después del asesinato de sus hijos, Evangelina sería puesta en libertad en el año 2006. La prensa le perdió la huella y a partir de entonces, innumerables escritores y periodistas han hablado de aquel atroz crimen. Incluso hay libros y reportajes. El edificio que fue testigo de este asesinato se convirtió en una propiedad abandonada luego de incendiarse en los años 90. Hoy la leyenda cuenta que los fantasmas de los hermanitos asesinados en aquel departamento 501 aún se escuchan jugando por las escaleras de la deteriorada propiedad, y es frecuente escuchar los gritos y súplicas de ayuda de aquellos hijos de la antigua reina del carnaval de Veracruz. Pero esto pasa cuando cae la noche y el ambiente se pone mucho más tétrico. Algunas personas opinan que aquel doble asesinato fue a causa de los narcóticos y del alcohol que enajenaban a aquella mujer, pero otros tantos afirman que dentro de sus fiestas de alta alcurnia conoció a importantes personas, y entre ellos había varios sectarios satanistas, y que ella misma se había convertido en una más, y de esta manera se vio obligada a ofrecer sus hijos en sacrificio al mismo rey de las tinieblas. Algunas otras personas mencionan que alguna clase de demonio o entidad maligna se apoderó de ella en el momento del crimen, obligándola a cometer estas atrocidades, y que nadie mentalmente sano sería capaz de hacer. Sea cual sea el motivo, no cabe duda que ha sido uno de los crímenes más brutales en la historia de Veracruz, y se dice que la actividad paranormal que se ha presentado en gran parte es gracias a eso. Los vecinos de aquellos lugares aseguran oír y ver a los niños aún jugando por las escaleras y el sonido de sus pelotas que rebotan en el piso. Esos gritos característicos de la infancia y de la diversión. Pero todo cambia cuando se hace de noche y aquellos niños recuerdan que ya no están en este mundo y que fueron asesinados por su propia madre. Estos gritos cambian a terror, agonía, dolor y sufrimiento. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.